Hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Agradecemos al Señor el poder estar juntos hoy, nuevamente preparándonos nuestros corazones para adorar su nombre, para cantar cánticos a Él. Así que damos muchas gracias a Dios por este día. Yo les invito a que me acompañen a Isaías capítulo 40. Vamos a ver en esta hora, para introducir nuestro devocional, Isaías capítulo 40, y vamos a ver los versículos 27 al 31. Y veamos lo que dice la palabra del Señor. Isaías capítulo 40, versículos 27 al 31. Yo creo que es una buena reflexión que nos ayuda a comenzar nuestro tiempo devocional en esta hermosa mañana. Aquel que pueda estar de pie, le invito a que lo esté con nosotros para darle lectura al texto y comenzar nuestro tiempo de adoración a través de los cánticos. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 40, versículo 27 en adelante. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Hermanos, yo les animo a que comencemos en esta mañana con una reflexión de esta gran verdad, lo que dice este profeta Isaías en este pasaje. En esta primera alabanza vamos a decirle al Señor: Señor, tú eres la única razón de nuestra adoración, y por eso te cantaremos, por eso te alabaremos, porque hemos encontrado que no hay razón más importante de vivir que tú, que no hay razón más grande por la cual yo entregar mi vida que tú y vivir mi vida en alabanza a ti. Pero ¿por qué razón hacemos eso? Miren, particularmente aquí el profeta Isaías está diciendo: Dios es el que no desfallece, el que no se cansa, el que tiene un entendimiento inalcanzable, el que tiene una sabiduría inalcanzable. Y ese Dios da esfuerzo al cansado. Ese Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Hoy usted es un buen candidato para recibir la fuerza del Señor si usted está aquí y no tiene ninguna fuerza. Porque dice el texto que Él da esfuerzo al cansado, y Él es aquel que multiplica las fuerzas del que ya no tiene ninguna. Y miren el verso 31. Y la razón, mi hermano, por la cual usted y yo nos reunimos hoy y podemos levantar nuestras manos y nuestros corazones en adoración al Señor a través de esta alabanza, diciendo: Señor, te alabaremos. Verso 31. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Mi hermano, aquí está nuestra esperanza. Si tú esperas hoy en el Señor, tendrás nueva fuerza. ¿Y sabes cuál es la mejor cosa que tú puedes hacer mientras esperas? Mientras esperas que Dios te dé nuevas fuerzas, lo mejor que tú puedes hacer es decirle: Señor, yo te alabo con mi corazón. Señor, en medio de la espera te voy a alabar. En medio de la espera te voy a cantar. En medio de la espera, Señor, voy a reconocer que tú eres la única razón de mi adoración. Únase con nosotros a esta alabanza mientras le cantamos al Señor. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, en esta hermosa mañana por la reunión de los santos, la reunión de tu iglesia. Gracias porque nos has traído hasta aquí, Señor. Gracias porque nos recuerdas a través de tu palabra lo que le dijiste hace miles de años al profeta Isaías, Señor, de que tú eres el que no te fatigas, no te cansas. Tú eres el que tiene una sabiduría infinita, más grande que nuestra sabiduría, Señor. Tú eres, dice este pasaje, el que da esfuerzo al cansado. Oh Señor, tú eres el que multiplica las fuerzas del que ya no tiene fuerzas. Oh Señor, así estamos muchos de nosotros hoy. Pero qué bueno que podemos venir delante de ti agradecidos, Señor, por tu gracia. Podemos venir delante de ti, Señor, para cantarte, adorarte y exaltarte a ti. Oh Señor, gracias, porque los que esperan en ti, dice esta palabra, tendrán nuevas fuerzas. Oh Señor, necesitamos esas nuevas fuerzas tuyas, ser fortalecidos por tu Espíritu, ser fortalecidos por ti.
Pero mientras esperamos, Señor, queremos cantarte. Mientras esperamos, queremos adorarte juntos en esta mañana diciendo, Señor, tú eres la única razón de nuestra adoración. Y por eso te alabaremos. Gracias, Señor, te damos por este día. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Nuestra alabanza será para ti, Señor. En los tiempos difíciles, en los tiempos no tan difíciles, en los tiempos buenos, en los tiempos, Señor, donde no veamos tu mano necesariamente, en los tiempos donde nos encontremos perdidos, en los tiempos donde estemos buscando respuestas, en todo tiempo te alabaremos, Señor. Eso es lo que declaramos en esta hora con nuestros labios, hablando, Señor, de tu palabra. Alabaremos tu nombre, exaltaremos tu nombre, Señor. Gracias te damos por tu misericordia. Hermano, nosotros, como me gusta hacer cada domingo a través de las canciones, cada vez que usted canta una canción, yo le invito a que usted sea parte consciente de lo que estamos cantando. Y como decíamos y hemos dicho anteriormente, cada vez que usted canta una canción el domingo, que esa verdad, que es una verdad bíblica, lo acompañe el lunes, lo acompañe el martes. Y si usted esta mañana está hablando, está cantando con sus labios y está diciendo al Señor, Señor, en todo tiempo te alabaré, que así sea, mi hermano. Mañana va a haber problema en el trabajo probablemente. Usted puede decir, Señor, en todo tiempo te voy a alabar. Mañana o esta tarde va a haber problema en la familia probablemente.
Y usted puede decir lo mismo, Señor, en todo tiempo. Porque mi alabanza para ti no depende de las circunstancias. Mi alabanza para ti, Señor, no depende de que las cosas estén bien o mal. Tú siempre mereces alabanza. Así que esa sea nuestra actitud delante de nuestro Señor. Hermano, y con esa misma actitud reflexionamos en lo que dice el Evangelio según Juan, en el capítulo 8, que introduce una verdad para nosotros que cantaremos con nuestros labios en los próximos minutos. Allí Jesús se encuentra junto a un grupo de personas, un grupo de judíos. Y miren lo que dice Jesús en Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, miren qué hermosa verdad, mi hermano. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús se encuentra con un grupo de judíos y les dice: oye, todo hombre en su estado natural es esclavo del pecado. Esa es nuestra naturaleza. Así nacemos, con esa tendencia. Somos esclavos de algo, somos esclavos del pecado. Y la única forma de obtener libertad, miren el verso 36, la única forma, el hombre puede intentar obtener libertad de muchas maneras, pero la única libertad verdadera llega en la verdad que aparece en el verso 36. Si el Hijo os libertare, si Cristo es el que te da libertad, entonces eres verdaderamente libre. Mi hermano, y si eres libre en Cristo, no sigas viviendo como esclavo. Imagínate por un momento un esclavo que se le dio la libertad, pero en su conciencia no ha hecho el clic. En su conciencia, en su pensamiento, todavía él cree que es un esclavo y sigue viviendo como un esclavo, aunque ya es libre. Y la verdad bíblica que nos debe recordar un pasaje como este en esta mañana es que si el Hijo nos libertó, si Cristo nos hizo libre de nuestras cadenas, vivamos, mi hermano, verdaderamente como libres, porque esa es la única libertad plena que podemos encontrar nosotros, solamente la libertad que se encuentra en Cristo. Así que si usted está gozoso en esta mañana, porque las cadenas que lo ataban ya fueron rotas, porque Cristo vino, Cristo su Salvador vino y rompió esas cadenas y los hizo libres. Cante con nosotros esta alabanza al Señor mientras recuerda esta hermosa verdad de que solo en Cristo tenemos libertad. Libertad.
hermano, es solo en Cristo, como decíamos hace apenas unos minutos, que hay libertad. Y esa libertad, sabe que tuvo un costo. El hecho de que tú y yo fuéramos libres tiene un costo. Te invito, te puedes sentar y me acompaña a reflexionar en esta hora en un evento muy importante que Cristo mismo dijo que nosotros debemos, en memoria de Él, en memoria de lo que ocurrió en la cruz, de esa cruz que nos causó y nos trajo libertad, debemos una y otra vez hacer esto. Esto no lo hacemos simplemente como un rito, no lo hacemos simplemente porque es parte de la liturgia, lo hacemos con un propósito. Yo estoy hablando de la Cena del Señor. Como usted bien sabe, una vez al mes lo hemos estado haciendo y queremos culminar el mes de octubre teniendo nuestro tiempo de reflexión con esta ordenanza del Señor, de lo que es la Cena del Señor. Recuerden que la Cena del Señor es ese recordatorio cuando como iglesia estamos anunciando, literalmente dice el texto, hablando, recordándonos los unos a los otros lo que ocurrió en la cruz. Cuando usted tiene la Cena del Señor y usted toma la Cena del Señor mediante ese símbolo de la sangre y del cuerpo, usted está recordando la cruz. Usted está recordando el costo, lo que pagó Cristo allí para morir en nuestro lugar. Así que yo le invito a que usted reflexione mientras se pasan algunos de los elementos para tomar la cena. Que usted reflexione sobre este evento, que no lo tomemos en poco, dice la palabra, que entendamos la responsabilidad nuestra como iglesia de tomar con seriedad lo que es la cena del Señor. Así que mientras los hermanos continúan recibiendo los elementos, vamos a orar. Acompáñenme en esta oración para darle gracias al Señor por su sacrificio y pedirle que nos ayude a no tomar en poco la cena del Señor. Así que oramos en esta hora mientras seguimos preparándonos para tomar la cena del Señor. Padre, gracias te damos por tu misericordia. Gracias, Dios, porque tú nos has hecho verdaderamente libres. Gracias, Señor, porque en ti hemos encontrado salvación y vida eterna. Oh Señor, en esta hora nosotros oramos, en esta hora, Señor, nosotros te pedimos que nos ayudes a recordar ese sacrificio. Señor, ayúdanos a recordar con un corazón correcto ese sacrificio. Señor, que no tomemos en poco lo que pasó en la cruz, porque lo que pasó en la cruz fue esa gran sustitución. Éramos nosotros los que teníamos que estar allí en la cruz. Éramos nosotros los que merecíamos el castigo por nuestro pecado. Pero sin embargo, allí murió el justo por los injustos. Allí tú te entregaste en mi lugar, Señor. Y hoy estoy agradecido por eso. Allí tú te entregaste en nuestro lugar. Y hoy conmemoramos este evento recordando esa gloria, verdad de la cruz. Señor, perdona nuestros pecados. Hemos pecado contra ti de muchas maneras, Señor. Y cada vez que pecamos, Señor, tenemos en poco la cruz. Gracias porque hoy nos permites un día más recordar que lo que pasó hace 2000 años atrás todavía tiene importancia hoy. Que lo que pasó hace 2000 años, Señor, tiene que ver con nuestra vida hoy. Ayúdanos a ver toda nuestra vida a través de la cruz. Señor, es tu cruz la que le da sentido a nuestras vidas. Es lo que pasó allí, en ese glorioso evento. Gracias te damos en esta mañana. Te adoramos, Jesús. Amén. Hermanos, vamos a tomar entonces la cena del Señor. Les invito a que estén bien conmigo. Como recordatorio, recuerden que antes que saque la tapa completa, arriba hay un pequeño plástico que usted lo saca primero y es el pan. Y luego saca la tapa completa y es el jugo. Así que le animo a que esté pendiente a ese pequeño plástico que está allí arriba para que pueda sacar el pan. Si necesita ayuda o se le dañó, los hermanos le pueden asistir a usted en esta ocasión. Pero dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Dice así la palabra del Señor.
porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Podemos comer el pan, hermanos. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Gracias, Padre, porque podemos tomar el pan, recordando que tu cuerpo fue partido, tu cuerpo fue roto allí en la cruz, tu cuerpo sufrió nuestro dolor allí en la cruz. Hoy te agradecemos, Señor, por ese glorioso sacrificio. Hermano, continúa la palabra de Dios diciendo en el verso 25: asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta es mi copa, o esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, escuche bien este verso 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, lo que estamos haciendo hoy, todas las veces que bebieres este pan, que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Podemos tomar la copa, hermanos. Oh Señor, gracias. Gracias porque tu sangre fue derramada. Señor, a nosotros no nos costó nada, pero a ti te costó todo. Tú derramaste tu sangre allí, Señor. Tú entregaste tu cuerpo. Hoy lo recordamos como un acto de adoración, como un acto de agradecimiento, como una iglesia unida que una y otra vez está recordando que si no fuera por lo que pasó en la cruz, hoy no tuviéramos esperanza. Que si no fuera por lo que pasó allí, hoy no tuviéramos salvación. Pero gracias porque a través de ese evento tú nos abriste el camino y hoy podemos seguir adorándote. Señor, en este camino día a día ayúdanos a recordar la cruz, y mientras la recordamos, ayúdanos a recordar la historia completa. No terminó ahí en la cruz. Al tercer día resucitaste porque la muerte no pudo contenerte. Venciste la muerte, venciste el pecado. Ascendiste a los cielos, a la diestra del Padre, donde estás preparando morada. Para un día, Señor, nosotros estar contigo allí por la eternidad. Y por eso ahora queremos alabarte y recordar, Señor, que somos peregrinos en esta tierra, que estamos de camino hacia la tierra prometida verdadera, que es esa patria celestial que nos espera junto a ti, Señor. A esa ciudad de Dios es que nos dirigimos, y esa ciudad de Dios es la que anhelamos hoy. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré. Querido, a rescatarme.
tu casa, Señor. Gracias por la salvación, Señor, por ese regalo que fue dado a través de tu Hijo, Señor. En este momento te presento a los enfermos. Sé tú obrando en cada uno de ellos, Señor, trayendo sanidad en la medida que sea posible, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Sé tú proveyendo medios, Señor, a través de médicos o medicamentos, Señor, según tú hayas provisto, Señor. Te presento también a los misioneros, Señor, sé tú proveyendo en sus hogares, Señor, en sus vidas. Sé tú trayendo sabiduría de lo alto, Padre Santo, para que continúen impartiendo tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Anhelamos esa ciudad celestial donde ya no habrá más llanto, donde ya no habrá más dolor. Eso es lo que dice la Escritura, esa es nuestra promesa. El libro de Apocalipsis cierra de esa manera, mis hermanos. El libro de Apocalipsis cierra con unas hermosas promesas que nos invitan a recordar que llegará un momento donde Dios hará cielos nuevos, donde Dios hará tierra nueva, donde Dios restaurará todas las cosas. Pero mientras eso ocurre, mis hermanos, nosotros hoy tenemos ese anhelo que nos acompaña, ese anhelo que nos recuerda que somos peregrinos y extranjeros aquí, en esta tierra. Gracias, hermano. En la mañana de hoy vamos a reflexionar en la palabra de Dios a través de un salmo. Recuerden que les comentaba el pasado domingo, a través de nuestra serie sobre el libro de Santiago, que hemos hecho una pausa, la hacemos cada mes normalmente, para reflexionar en un salmo o en un proverbio. Y hoy queremos ver lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 56. Es una gloriosa verdad que se presenta aquí, en este Salmo 56. Y estaremos viendo el tema de cómo podemos confiar en Dios. Literalmente esta oración es una oración de confianza en Dios en los días difíciles. Una oración de confianza en Dios cuando hay temor. Una oración de confianza en Dios cuando tenemos miedo, cuando experimentamos quebranto. ¿Cómo podemos hacer una oración que exprese toda nuestra confianza en el Señor? Es lo que vamos a ver a través de este Salmo 56. Así que los invito a que me acompañen a darle lectura al Salmo. Tiene 13 versículos, vamos a leerlo completo. Lo dividiremos en dos partes principales para entonces poder entender mejor cada una de ellas. Dice el Salmo 56, lo voy a leer completo desde el verso 1 en adelante. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Pero escuche con particular atención el versículo 3. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervienten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo a ti clamare. Y miren qué hermoso esa última parte del verso 9. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas. Porque han librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de
los que viven. Padre, te agradecemos nuevamente en esta mañana, una mañana donde nos permites cantar cánticos delante de ti, adorarte también a través del Señor, de tomar la cena del Señor y recordar el sacrificio de la cruz. Pero de manera particular nos permites adorarte a través de la palabra, Señor. Te pedimos que hables a nuestra vida, te pedimos que nos enseñes tu palabra, que nos recuerdes tus verdades, tus promesas. Señor, tú conoces cada necesidad de los que estamos aquí hoy. Pero todos sabemos que cada una de las necesidades que tengamos, independientemente de la que sea, aún todas siendo diferentes, tu palabra es suficiente, Señor, para atender cada una de ellas. Te pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestras mentes, a nuestros corazones en esta mañana. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. ¿Se puede sentar, mi hermano? Como le decía, queremos hoy, a través de nuestro sermón, haciendo una pausa en nuestra serie de sermones sobre la carta de Santiago, ver lo que dice la palabra de Dios en relación con este Salmo 56. Recuerden que esta es una oración de confianza en Dios en tiempos difíciles. Es una oración de confianza en Dios cuando tenemos miedo. Es una oración de confianza en Dios cuando tenemos temores. Y por eso queremos comenzar en esta mañana haciendo algunas preguntas de reflexión. ¿Cuál es tu temor más grande? Piensa por un momento. ¿Cuál es tu miedo más grande? ¿A qué es aquello que verdaderamente le tienes miedo? Algo que tú puedes afirmar, wow, eso para mí es mi mayor miedo que se cumpla tal cosa. O es mi mayor temor, yo enterarme de tal cosa. Pregúntate por un momento en esta mañana, ¿cuál es tu temor más grande? Pero en segundo lugar, pregúntate también, ¿cómo estás enfrentando ese temor? ¿Cómo estás lidiando con ese miedo? ¿Es un miedo que te agobia? ¿Es un miedo que no te ha dejado dormir por mucho tiempo? ¿Es un temor que te detiene? Hay temores que a veces nos detienen y nos paralizan totalmente. ¿Cómo estás lidiando con ese temor? Así que en esta mañana veremos a través de este Salmo 56 dos cosas. El salmista reflexiona en sus temores más grandes, pero luego veremos en la segunda parte cómo el salmista responde a estos temores, cómo él lidia con estos temores. Yo le decía hace como 2 domingos atrás que como parte de ser padre, Dios me ha dado la oportunidad de conocer muchas cosas que ustedes que me llevaban muchas millas, son hasta abuelos, a veces me decían, o que yo lo veía, o que yo lo leía en un libro. Pero usted sabe muy bien que cuando está en la práctica, uno aprende muchas cosas diferentes de lo que es ser padre. Y una de las cosas, de las tantas cosas que he aprendido en esta aventura hermosa por estos 2 años y todo lo que falta, una de las cosas que he aprendido como padre es un instinto natural que hay en mi hijo por acercarse a mí cuando tiene miedo. Yo no se lo enseñé. Yo no le dije un día, cuando tengas miedo, ven donde mí, abrázame y apriétame, porque eso es lo que hace. Agáchate aquí, cógeme el cuello. Yo no le enseñé eso. Hay un instinto natural de él cuando tiene miedo, cuando hay un ruido grande alrededor. Cuando hay algo de momento que lo asusta, viene donde su papá y me abraza y se sostiene, que uno siente que está apretado, agarrado. Así que hay un instinto natural en mi hijo por acercarse a mí cuando él tiene miedo. Pero también hay un instinto natural mío como padre de protegerlo cuando tiene miedo. De no rechazarlo, decirle, no seas cobarde. O de no simplemente decirle, mira, no vengas a mí, ve a otro lugar. Hay un instinto natural que entonces a mí me dice, oye, quiero protegerte. Tú vienes donde a mí a ser protegido y tu papá está aquí para protegerte, para cuando tengas miedo. No es algo que le enseñamos, es algo natural que él hace. Porque confía en su papá, porque confía que hay un lugar seguro a donde él puede ir cuando tiene temor. Hermano, piensa por un momento, porque es la misma manera en la cual tú y yo como creyentes debemos ir a nuestro Padre cuando tenemos miedo. Es la misma manera que tú y yo como creyentes debemos ir delante de nuestro Padre, que es un Padre perfecto, no como nosotros. Ir delante de nuestro Padre cuando tenemos temor, agarrarnos fuertemente delante de Él. Pero sobre todas las cosas, recordar que lo que cuenta más
de lo que nosotros nos sostenemos de Él es como Él nos sostiene. Es como Él es un buen padre que nos abraza fuertemente y que nos deja saber que en los momentos de miedo, temor, podemos ir a Él y encontrar un refugio seguro. Eso es lo que veremos en esta mañana a través del Salmo 56. David encontró un refugio seguro en su Padre, en Dios, cuando tenía miedo. David encontró un refugio seguro en el Señor cuando tenía los temores más grandes que lo inundaban. Este Salmo 56 se escribió en un momento específico de la historia de David. Si usted quiere ver todo el contexto, usted tiene que ir, y le invito a que lo repase esta tarde en su casa o en su estudio devocional, a 1 de Samuel capítulo 21. Allá en 1 de Samuel capítulo 21, miren lo que se nos dice. Ya David había sido este jovencito, para darle la historia completa, David había sido este jovencito que había derrotado osos, que había matado leones, defendiendo las ovejas de su padre. Un día su padre le dice que vaya a llevarle alimento y que vaya a ver cómo están sus hermanos, que estaban en la guerra, peleando contra los filisteos. Allí había un gigante, Goliat, que nadie quería afrontar las consecuencias de enfrentar a ese gigante. Un gigante, un hombre muy grande, muy fuerte, que estaba una y otra vez maldiciendo a Dios, al Dios de Israel. Que una y otra vez estaba diciendo: ninguno de ustedes se atreva a pelear conmigo. Yo soy más fuerte que ustedes. Su Dios no hace nada por ustedes. Yo soy más fuerte que su Dios. Y se burlaba. Nadie quería hacer algo. Cuando David, que era un joven comprometido con Dios, cuando David escucha eso, imagínate por un momento él preguntando, siendo el jovencito, el chiquito, no era un hombre de guerra, preguntando: nadie está haciendo nada contra él, nadie va a pelear contra él, todo el mundo le tiene miedo a él. Y la verdad, todo el mundo le tenía miedo. ¿Sabes cuál era el primero que le tenía miedo? Terror, Saúl. Nadie quería pelear contra él. Así que David dice: yo voy a ir allá. Los hermanos se burlan y le dicen: primero, ¿qué tú haces aquí? Este no es tu lugar, tú eres un pastor de ovejas, vete. De hecho, literalmente le dicen: tú viniste a chismear, a husmear. Tú viniste a ver lo que estaba pasando. Vete, esto no es tu lugar. Esto es una guerra. Esto es de hombres, David. Y tú eres un chamaquito, como decimos nosotros. Así que esto no es para ti. Pero usted sabe la historia. Al menos él convence a Saúl y dice: yo voy a ir a pelear. Pues yo no le tengo miedo. Saúl le dice: pues vente, ponte mi casco, ponte mi armadura. Y cuando intentan hacer eso, David no era un hombre de guerra. No le servía la armadura de Saúl. Así que él hace lo que sabe hacer. Va al arroyo, busca una piedra, se dirige al gigante, Goliat, le dice: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y te venceré. Él comienza a burlarse y le dice: tú vienes para mí como si yo fuera un perro, con palo y cosas. Dice el texto que David toma una de sus piedras, la lanza contra Goliat, le da en la cabeza, Goliat cae, David sale corriendo, saca su espada y termina por matar a Goliat. ¿Usted se imagina esa escena? Donde de momento cambió el juego de ajedrez, donde cambió todo. Eso causó que la gente empezara a ver a David como un héroe militar. Eso causó que la gente empezara a ver a David como su próximo líder. Y David había recibido una promesa, había sido ungido como el que era el próximo rey de Israel. Así que hay algo interesante que ocurre, porque Saúl dice: tú tienes que estar conmigo, mi corte. Tú eres un héroe militar. Así que él pasa de las ovejas y del ganado al palacio. Pero allí en el palacio, Saúl comienza a tener envidia de David. Porque la gente empezaba a cantar cánticos. La gente empezaba a cantar: Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. Y la gente empezaba a darle más gloria a David que a Saúl. Y Saúl no podía lidiar con eso. Así que en varias ocasiones, mientras David estaba en la corte real de Saúl tocando el arpa para él, dice el texto que Saúl cogía una lanza y la tiró contra David para matarlo. Así que David tuvo que huir. Y David consiguió muchos enemigos. Así que David, cuando está huyendo de Saúl, tiene que esconderse en cuevas, en el desierto, estar en territorio enemigo. Y uno de esos territorios enemigos donde él se encontraba huyendo
es desde ese lugar donde él escribe este salmo. Así que este salmo que tenemos aquí, el Salmo 56, piénsalo por un momento. David escondido, huyendo por su vida en un momento dado, porque Saúl lo buscaba para matarlo y porque tenía muchos enemigos. Y sin embargo, ese día, allí, probablemente con temores alrededor que lo estaban tentando, ese día allí él escribe este salmo. Este salmo, como les decía, lo dividiremos en dos partes principales. En primer lugar, veremos la condición que enfrentaba el salmista, la condición que enfrentaba David. ¿Cómo era esa situación que él estaba enfrentando que le podía producir algunos temores? El Salmo 56 y 57 se escribieron prácticamente a la misma vez. Y miren, por ejemplo, el Salmo 57, versículo 4, donde David describe cómo él se sentía. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua una espada aguda. Así se sentía David. Mi vida está entre leones. Estoy peligrando. Mi vida está en peligro todo el tiempo. El Salmo 56 y 57 se escribieron al mismo tiempo. David huyendo de sus perseguidores. Pero cuando tenemos el Salmo 56, vea conmigo este primer punto. La condición que enfrentaba el salmista. ¿Cuál era esa situación que él estaba enfrentando que producía su miedo? ¿Cómo era esa situación? Miren los versos 1 y 2 del Salmo 56. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. David estaba muy consciente que si la compasión y la misericordia de Dios no lo alcanzaba, él iba a ser devorado, él iba a ser consumido, él iba a ser muerto. Él sabía que no había otro escape, él sabía que no había otra solución para su problema. Pero miren lo que dice la última parte del verso 1 y el verso 2. Me oprime, este enemigo me oprime, combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque son muchos los que pelean contra mí con soberbia. Miren también el versículo 5 y 6. Todos los días ellos pervienten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Ellos se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. David estaba siendo perseguido, él se sentía acechado por todas partes. Él decía, todos los días. Así que, ¿cómo era esa situación que enfrentaba David en este momento? Era diaria. Era todos los días enfrentando la misma situación. Todos los días enfrentando el mismo problema. Noten una y otra vez que David dice, me oprime el enemigo combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me están pisoteando. Todo el día ellos están levantándose contra mí. Verso 5. Todos los días ellos pervierten mi causa. Así que era una situación diaria. Pero no solamente eso, es que David tenía más de un enemigo. Noten cómo él dice la segunda parte del versículo 2. Porque muchos son los que pelean contra mí. Así que, ¿cómo era la situación que enfrentaba David en este momento? Diaria. Número 1, era diaria. Todos los días él enfrentaba el mismo problema, el mismo temor, huyendo por su vida. Pero también era una situación donde él no tenía un solo enemigo. Él tenía muchos frentes de batalla. En otras palabras, mi hermano, para aterrizar en la aplicación de este primer punto, tú y yo nos podemos encontrar en la misma situación de David. Cuando diariamente estamos enfrentando problemas, cuando diariamente estamos lidiando con situaciones, y cuando tenemos, no solamente que todos los días enfrentamos un problema o una situación, es que tenemos varios frentes de batalla. Yo cuando veo un libro de historia de la Primera y Segunda Guerra Mundial, especialmente, que son los periodos que más me interesan de ese siglo XX, de historia militar, yo cuando veo un libro de historia de la guerra, yo me pregunto, ¿cómo rayos hacían los generales, los que estaban al mando, sin la tecnología de hoy de nosotros? No había esa tecnología de hoy. Un mapa lo único que tenían. Y un avión que pasaba y veía cosas, antes incluso de la fotografía, imagínense. Y veía lugares. Y cómo ellos hacían para tener varios frentes de batalla a la vez. O sea, en otras palabras, estamos peleando en Francia. Estamos peleando allá con la Unión Soviética. Estamos peleando al sur con Italia. Estamos peleando en el norte de África.
Tú ves, los escenarios de la guerra fueron diversos en la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo ellos hacían para decir, oye, vamos a sobrevivir enfrentando varios frentes de batalla al mismo tiempo? Así usted se sienta a veces, así yo me siento a veces. Porque usted dice, oye, si yo tuviera un enemigo nada más, o un problema nada más, yo lidio con eso y ya. Pero a veces no he terminado de lidiar con ese, lo que le pasaba a David, y sabía que tenía otro. Y sabía que no había terminado de resolver su otro problema y venía otro más. Así que así se encontraba David. Eran muchos sus enemigos, eran muchas sus batallas, su frente de batalla, pero lo que más lo oprimía, mis hermanos, noten como 4 o 5 veces en esta breve porción, él dice, era todos los días. Hermano, imagínate cuán abrumado estaba David. No tenía días libres. Todos los días pensando en que un enemigo estaba buscando su vida. Todos los días pensando en que tenía que esconderse, escapar, porque alguien quería asesinarlo. Alguien quería hacerle daño. Así que David tenía todos los días un problema con el cual lidiar y muchos frentes de batalla. Tú y yo nos podemos identificar con eso también. Contextos donde diariamente estamos lidiando con situaciones y con muchos frentes de batalla al mismo tiempo. Así que la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana, y es la segunda parte y final, y de donde sacaremos la idea principal de este sermón. La segunda parte de este texto, que cubre los versos 3 y 4 y los versos 7 al 13, es la siguiente. ¿Cómo responde David? ¿Cómo responde David ante esa realidad que enfrentaba? Ante esa situación diaria, constante, con tantos frentes de batalla al mismo tiempo. En primer lugar, los versos 1 y 2 y los versos 5 y 6, él describe cuál era su situación. Y en segundo lugar, los versos 3 y 4 y los versos 7 al 13 nos enseñan cuál fue su respuesta ante esas situaciones que él enfrentaba. Y yo les pido que presten mucha atención, mi hermano, porque ahí sacaremos explicaciones importantes para nuestra vida. Ya todos estamos de acuerdo que nos encontramos muchas veces en la misma situación de David. Miren lo que dice los versículos 3 y 4. David está sumergido en este contexto de persecución, de problemas diarios. Pero miren ese verso 3. En el día que temo, yo en ti confío. Mi hermano, memorice ese texto, no es largo. Hágalo suyo, póngalo en su mente, escríbalo en su carro, en la puerta de la nevera, en su oficina, si usted trabaja en una oficina, póngalo allí, en su celular. Lo que digo es, trate de recordar una y otra vez esta verdad. En el día que tengo miedo, en el día que me encuentro con varios frentes de batallas a la vez, en el día que sé que estoy resolviendo el problema de hoy, pero mañana viene otro quizás peor. En ese día, decía David, en el día que temo, que tengo miedo, que los miedos me abruman, ese día yo en ti confío, Señor. En la Nueva Traducción Viviente, ese versículo lo traduce de la siguiente manera. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Cuando tenga miedo y enfrente todos los temores que tengo, ese día en ti pondré mi confianza. Y el versículo 4 dice, en Dios alabaré su palabra. Otras traducciones dicen, alabado sea Dios por lo que ha prometido. Esa idea que dice, en Dios alabaré su palabra, lo que está diciendo David es, Señor, te alabaré por tu palabra, te alabaré por tus promesas. Nuevamente dice ahí, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Noten lo que estaba pensando David en su corazón. Afuera había mucho ruido, afuera había muchos enemigos, afuera había muchos problemas, pero en su corazón él estaba pensando esto: Señor, si yo he confiado en ti, yo no tengo que tener temor. Noten lo que dice, en Dios he confiado, entonces no tengo que tener miedo, porque ¿qué puede hacerme el hombre si Dios está conmigo? ¿Qué puede hacerme el hombre si Dios es el que me acompaña? Así que David en un momento dado pensó eso. Así que ¿cuál es la respuesta de David ante los retos, temores y miedos que enfrentaba? Número 1, confianza en el carácter de Dios, confianza en la palabra de Dios. Es lo primero que él manifiesta. Es lo primero que tú y yo debemos manifestar en los tiempos difíciles, confiar en el carácter de Dios, confiar en
su palabra. El pastor John MacArthur, acerca de ese versículo 3, dice lo siguiente: la confianza en el Señor es una decisión deliberada que reemplaza a una reacción emocional de nuestras circunstancias. La confianza en el Señor es una decisión deliberada que reemplaza nuestra reacción a las circunstancias. Pero lo que le está diciendo, él dice, cuando nosotros estamos en circunstancias difíciles como las que estaba David, tendemos a reaccionar emocionalmente, tendemos a tener miedo, es nuestra naturaleza, tendemos a hundirnos en el temor. Pero el pastor MacArthur está diciendo, oye, pero recordemos que la confianza, y es lo que nos está diciendo el verso 3, la confianza en el Señor es una decisión deliberada, o sea, es algo que tú tienes que hacer. Es algo que tú tienes que ejecutar. Es lo que hizo David. Él decía, o me dejo vencer por los temores, o dejo que estos enemigos me consuman, estos problemas que son diarios y son muchos, o deliberadamente digo, Señor, los problemas están ahí, ellos no se han ido, pero en ese día que yo me sienta tan abrumado por ellos, en el día que temo, yo voy a poner mi confianza en ti. En el día que temo, yo no voy a poner mi mirada en ellos, yo voy a poner mi mirada en ti, Señor. Si yo he confiado en ti, no tengo por qué tener miedo, dice el verso 4. Si yo he confiado en ti, Señor, si yo he puesto mi esperanza en ti, ¿qué puede hacerme el hombre? Y por eso está confiado. Así que es lo primero que vemos. ¿Cómo responde David ante la situación que enfrentaba? En primer lugar, con una confianza genuina en el carácter de Dios y en su palabra. En segundo lugar, ve ahí conmigo los versículos 7 al 11. David no solamente confiaba en el carácter de Dios de una manera general. David confiaba en la justicia de Dios. David confiaba que Dios era un Dios justo. Mírenlo aquí, versículo 7 en adelante. Señor, pésalos según su iniquidad y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo a ti clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. Y otra vez repite lo mismo. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Pero miren lo que está haciendo David aquí, mi hermano. David no solamente está confiando en el carácter de Dios de una forma genérica. David particularmente está confiando en la justicia de Dios. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, mírenlo ahí el verso 7. Le dice, Señor, pésalos según su iniquidad. Tú eres un Dios justo, Señor. Señor, tú eres un Dios que tiene un estándar de santidad. Y esta gente son perversos. Esta gente me han hecho mucho daño, Señor. Haz justicia tú. Así que él está confiando en la santidad de Dios, en la bondad de Dios. Es como si él estuviera diciendo, Señor, yo conozco que tú eres un Dios justo. Y por eso te pido que lo pongas en tu balanza. Para que se quede manifestado que según tu estándar, estas personas no están viviendo para tu gloria, ellos son tus enemigos. Así que, Señor, te los presento a ti. Él confía en la justicia de Dios. Pero David no solamente podía confiar en la justicia de Dios porque él lo conocía, sino que en segundo lugar, David podía confiar en la justicia de Dios en medio de eso que estaba enfrentando, porque él sabía que Dios conocía sus lágrimas, que Dios conocía su dolor, que Dios no era indiferente. Mi hermano, no sé si usted lo notó, pero miren ese verso 8. David está orando a Dios y David le está diciendo a Dios, Señor, en tu registro tú tienes mis huidas contadas. Señor, todas las veces que yo he tenido que huir, todas las veces que yo he tenido que correr por mi vida, todas las veces que yo me he tenido que esconder de Saúl, Señor, eso está delante de ti, tú lo has visto. Dios no es indiferente a nuestras pruebas. Y miren, si tenemos duda, miren la segunda parte de ese texto. Señor, pon mis lágrimas en tu redoma, o sea, delante de ti. ¿No están ellas en tu libro? Mi hermano, eso no le impresiona. Esa última parte del texto donde David está diciendo, Señor, el Señor tiene en cuenta aún mis lágrimas. Cada una de ellas las tiene, él poéticamente dice que el Señor las tiene en su libro, que las tiene apuntadas. Es la idea de como que el Señor conoce cada vez que yo he llorado.
El Señor conoce cada vez que yo he sufrido. Eso no le toma de sorpresa a Dios. Él no es indiferente a mis lágrimas. Él no es indiferente a mis huidas, a mis problemas, a mis situaciones. Ellas están delante de Dios. Así que, ¿por qué podía confiar David en la justicia de Dios? Porque él lo conocía. Y por eso le dice, Señor, pésalo según su iniquidad. Tú eres un Dios justo. En segundo lugar, porque David sabía que Dios no era indiferente a sus problemas. Que David sabía que Dios conocía cada una de sus lágrimas y estaban delante de él. O sea, en otras palabras, mi hermano, se vale llorar. David lloró. A veces presentamos a las figuras de los personajes como héroes que no tuvieron algunas reacciones, incluso emocionales, tal vez en momentos difíciles. Y normalmente, tal vez usted no lo vea constantemente, esos momentos de la historia donde presenta a David llorando, pero el texto nos dice, y asumimos bíblicamente, según lo que nos enseña aquí, que él lloró. Y por eso le está diciendo, Señor, mis lágrimas están delante de ti. Tú las has visto las veces que yo he llorado por esto. Así que ha sido difícil lo que estaba enfrentando David. En el Salmo 40, cuando David escribe ese salmo, al final, él termina diciendo, Señor, qué bueno, yo sé que tú piensas en mí. Yo estoy afligido y necesitado, pero aún en esta condición, afligido y necesitado, el Señor piensa en mí. El Señor tiene en cuenta mis lágrimas, como dice el versículo 8. Y David aquí termina esta reflexión en el versículo 9. Nuevamente dice, Señor, serán vueltos atrás mis enemigos el día en que yo a ti clamare. Y miren esa verdad hermosa de la última parte del verso 9. Esto sé, que Dios está por mí. Así que, ¿por qué podía confiar David en la justicia de Dios? Número uno, porque él conocía esa justicia, él conocía a Dios. Número dos, porque él sabía que Dios conocía sus lágrimas, que Dios no era indiferente a sus lágrimas. Y número tres, porque él conocía que Dios estaba de su lado. Porque él conocía que Dios estaba de su parte. Mi hermano, y eso cambia toda la ecuación. Esto sé, es una certeza. Te pregunto en esta mañana, ¿es la certeza que tienes tú hoy? ¿Estás en el mismo lugar de David, enfrentando varios frentes de batalla a la vez? ¿Estás en el mismo lugar de David, con una lucha que es diaria, que no coge vacaciones? ¿Estás enfrentando ese temor de la misma forma que lo hizo David? Diciendo, en medio de esto, yo sé, tengo la certeza y la convicción de que Dios está por mí. Otras traducciones dicen, tengo la convicción de que Dios está de mi lado. Eso lo dice la Nueva Traducción Viviente. Una cosa sé, Dios está de mi lado. Otra traducción, la Nueva Versión Internacional dice, una cosa sé, Dios está a mi favor en medio de esto que estoy enfrentando. Mi hermano, y si Dios está de nuestro lado, eso lo cambia todo. David lo sabía. Miren, yo no leo muchos cómics, pero los he puesto en mi dieta de literatura de lectura, los antiguos, porque me gusta conocer la historia de ellos. Y he leído en varias ocasiones el primer cómic que se hizo en 1939, una copia digital, usted la puede accesar a internet. En el 1939, el primer cómic que se hizo, la primera edición, la primera vez que apareció público, la figura de Superman, la primera vez. Y es largo, él presenta varias de sus hazañas, rescatando a varias personas, haciendo justicia. Ahí es que presentan cuando él cae en una nave, todo eso es la primera vez que aparece en un cómic, 1939. La he leído varias veces porque me interesa mucho, pero una de las cosas que me llama la atención es cuando en un momento dado él rescata algunas cosas en una ciudad y el gobernador de la ciudad reúne su gabinete de emergencia porque Superman se le apareció la noche anterior en su cuarto para hacer justicia en un caso particular. Así que el gobernador llama de emergencia a su gabinete y le dice, yo todavía no puedo creer lo que ven mis ojos, yo estoy espantado. Él vio a Superman la noche anterior. Yo estoy espantado, yo no puedo creer lo que ven mis ojos. Él no es un humano. Y él dice esas palabras, él no es un humano. Pero me interesa lo que dice después. Dice, pero gracias al cielo que él está de nuestra parte.
Miren, es la primera vez que aparece la figura de Superman. Y ese gobernador en la historia y la ilustración dice, oye, yo no sé quién es ese tipo. Él no es ni humano, él apareció de la nada. Yo no sé ni quién es él. Lo importante que tenemos que saber es que él no está del lado enemigo. Es que él está de nosotros. Es que él está del lado de los buenos. Así que si él está de nuestra parte, aunque no sepamos quién es Superman, no me importa. Pero si él está de nuestra parte, podemos estar tranquilos. De esa forma el gobernador apaciguó a su gabinete. No sabemos quién es él. Él no es humano, pero él está de nuestro lado. Él es fuerte, él tiene poderes, así que nos puede ayudar. Miren cómo usamos esta ilustración para ver lo que David está diciendo aquí en la última parte del versículo 9. Esto sé y esto tengo por certeza, que Dios está por mí. La diferencia de esa ilustración con el cómic es que usted no tiene que decir, no, yo no lo conozco, pero por lo menos está en nuestra parte. No, la diferencia es que usted puede decir, yo lo conozco, es mi Padre y está de mi lado. Yo lo conozco, Él es un Dios, Él es muy poderoso y Él está a mi favor. Yo lo conozco porque Él es mi Padre, Él me ha salvado. Y lo más hermoso de eso, no solamente que es un Dios bien poderoso, pero tiene su poder ahí de lujo, no. Es un Dios que es poderoso, primero para salvar, y segundo para mostrar ese poder día a día en tu vida. Y usted puede decir, yo lo conozco, es mi Padre. Y lo más impresionante es que Él está de mi lado. Es que yo sé que Él está por mí, que Él pelea a mi favor, que Él está de mi parte. El pastor Charles Spurgeon, hace cientos de años atrás, predicó un sermón o escribió una reflexión sobre este salmo que estamos viendo en esta mañana. Específicamente el verso 9, esa parte que dice, esto sé, que Dios está por mí. Y quiero compartir con ustedes esta reflexión que hizo Charles Spurgeon sobre este tema. Él dijo lo siguiente: es imposible que las palabras humanas expresen el completo significado de esta hermosa oración. Dios está por mí. Él estaba por nosotros antes de que se formara el mundo. Él estaba por nosotros o no nos hubiera dado a su bien amado Hijo Jesucristo. Él estaba por nosotros cuando afligió a su Hijo unigénito e hizo caer en Él todo el peso de su ira. Él estaba por nosotros aunque nosotros estábamos en contra de Él. Hermano, lo maravilloso de la gracia de Dios es que nos alcanza cuando tú y yo éramos enemigos. Lo maravilloso de la gracia de Dios es que cuando nosotros estábamos en contra de Él, Él estaba a favor de nosotros por medio de lo que hizo en Cristo. Nos amó a pesar de todo, pues estaba por nosotros, aun cuando nos rebelamos en contra de Él. Él ha estado por nosotros en muchas luchas. Él ha estado con nosotros en multitud de peligros. Hemos sido asaltados por tentaciones. ¿Cómo hubiéramos permanecido de pie y salvo hasta ese momento si Dios no hubiera estado por nosotros? Esta no es una esperanza incierta, sino una seguridad con una base firme. David decía, esto sé, que Dios está por nosotros. Y Charles Spurgeon terminaba este discurso diciendo, oh creyente, qué feliz eres con el Rey de Reyes de tu lado. Oh creyente, considera que el Rey de Reyes está de tu lado. Qué protegido estás con semejante protector. Con cuánta seguridad debes estar con tan glorioso abogado. Si Dios está contigo, ¿quién estará en tu contra? Mi hermano, es lo mismo que está diciendo David. Esto sé, que Dios está por mí. Y luego en el verso 11, en Dios he confiado. Y como he confiado en Dios, no tengo que tener miedo. Porque si Dios está conmigo, ¿qué puede hacerme el hombre? Así que miren lo que hemos estado viendo. David, en primer lugar, expresa dónde se encontraba. Rodeado de temores, rodeado de problemas diarios y en abundancia. En segundo lugar, vimos su respuesta. Él dice, Señor, en el día que temo, yo en ti he puesto mi confianza. Señor, no temeré porque tú estás conmigo y yo sé que tú estás de mi parte, así que no tendré miedo. Pero miren cómo termina el Salmo. Los versos 12 al 13 terminan con un compromiso de David, con un compromiso genuino de vivir para aquel que lo había guardado, que lo había salvado. Dice el versículo 12 y 13,
sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Él termina el salmo haciendo un compromiso con Dios, de vivir para aquel que lo había librado. De comprometerse cuando dice, Señor, sobre ti están mis votos. Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanza. Lo que él está diciendo, Señor, yo me he comprometido contigo. Me comprometo a vivir, a andar delante de ti, como dice la última parte del verso 13. ¿Y por qué? ¿Por qué he hecho este compromiso contigo? Porque tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída. Mi hermano, tú puedes mirar atrás y ver las veces que ha hecho Dios esto en tu vida, que ha librado tu alma de la muerte y ha guardado tus pies de caída. ¿Cuántas veces te ha guardado Dios de reparar? ¿Cuántas veces te ha guardado Dios de caer en situaciones más difíciles? Así que el salmista en esta hora, mi hermano, nos ha mostrado su condición, pero también nos ha mostrado la respuesta que él manifestó en medio de esa situación. Yo le decía ahorita que David escribió el Salmo 56 junto al Salmo 57, pero por alguna razón el Salmo 34, que está un poquito lejos de esta serie de salmos, también fue escrito en el mismo momento. Así que si usted quiere conocer todo el escenario de cómo se sentía David en ese momento, lea el Salmo 56, que fue el que predicamos hoy, lea el Salmo 57 y lea el Salmo 34, porque los tres salmos fueron escritos en el mismo momento, cuando él estaba huyendo de sus enemigos, agobiado con todos estos miedos. Y allí en ese Salmo 34, versículo 4, él dice lo siguiente: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Hermano, nosotros habíamos comenzado esta predicación haciendo esta pregunta: ¿cuál es tu temor más grande? ¿Qué es aquello a lo cual más le tienes miedo hoy? ¿Cuál es ese temor que no te deja dormir? Ese temor con el cual has luchado por muchos años y no has sabido lidiar con él. En esta mañana hemos visto estas verdades bíblicas que deben sumergir nuestra alma en ellas. Esta verdad que dice, Señor, es verdad, yo tengo algunos temores, pero en el día que tenga miedo, Señor, yo en ti voy a confiar, no me voy a dejar dominar por ese temor. Señor, en el día que tenga miedo, yo voy a recordar que como he confiado en ti, no tengo que tener temor. ¿Qué puede hacerme el hombre? Tú estás a mi favor, tú estás de nuestro lado, Señor. En el día que tengo miedo, yo en ti he confiado. Pregúntate hoy, ¿tienen en esta mañana la misma convicción del salmista? ¿Puedes decir tú también con el salmista, esto sé, con toda la certeza que eso conlleva, esto sé y estoy seguro, que Dios está por mí, que Dios está a mi favor, y por eso en el día que tema, no tendré miedo, sino que confiaré en ti, Señor? ¿Puedes decir eso hoy también? Mi hermano, ¿cómo nosotros sabemos que tenemos el favor de Dios? ¿Cómo nosotros sabemos que tenemos a un Dios que está de nuestro lado? Usted sabe la muestra más grande de eso. El favor más grande que Dios nos ha mostrado es Cristo. La muestra más grande de que Dios está de nuestro lado y no en contra nuestra es que envió a su Hijo a morir por nuestro lugar, a morir por nosotros. El favor más grande que Dios nos ha mostrado es Cristo y su obra de redención. Y mirar a Cristo, mirar lo que pasó en la cruz, debe quitar todos nuestros temores. Si Dios está de nuestra parte, ¿por qué tendremos miedo? Yo quiero terminar hoy leyendo una porción de Romanos capítulo 8, que yo creo que nos ayuda a cerrar con lo que hemos visto en esta mañana. Romanos capítulo 8, versículo 31 al 39. Una porción muy conocida para todos nosotros. Aquí Pablo está hablando de la gloriosa salvación que tenemos en Cristo. Pablo está diciendo que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, que Dios tiene un propósito con todas las cosas. Pero miren cómo termina esta escena. Y yo creo que es una buena manera para terminar nuestro sermón de hoy, con esa verdad del salmista. Esto estoy seguro, que Dios está a mi favor, que Dios está con nosotros. Miren cómo termina
Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No se parece eso a lo que dijo David? Es lo mismo. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y escuche bien lo que dice ahora y cómo termina esta reflexión Pablo. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted tiene ese Cristo Jesús como su Salvador, hermano, usted no tiene que tener miedo. No hay por qué temer. Noten que aquí Él dice, mira, ni la vida, ni la muerte, no hay nada a lo cual usted le tenga que tener miedo. En esta mañana, si Cristo es su Señor y su Salvador, en mi oración, que cada uno de nosotros pueda tener esa misma convicción que tuvo el salmista David cuando enfrentaba todos estos problemas. Memorice ese verso 3. En el día que temo, yo en ti confío. Y hágalo una oración. Hágalo una oración de 911. Esa oración de emergencia a Dios. Esa oración que en el momento de dificultad, en ese mismo momento, tú le dices, Señor, en el día que temo hoy, en ti, Señor, yo confío. Así que vamos a orar en esta hora. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por la bendición de escuchar tu palabra, Señor. Por el privilegio que nos da, Señor, de venir delante de ti a reflexionar en las verdades de tu palabra. Te pedimos en esta hora, Señor, que nos des sabiduría, que nos ayudes a aplicar todos estos principios de tu palabra en nuestra vida. Señor, en los días que tenemos miedo, como hemos visto en esta mañana, en ti hemos confiado. Señor, como decía el mismo salmista, esto sé, esta certeza tengo, que tú, el Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos, estás de nuestro lado, estás a nuestro favor. Y hoy te agradecemos, Señor. Señor, ayúdanos a que aun cuando tengamos el miedo más grande que tengamos y que nos agobie todos los días, Señor, que eso lo podamos llevar a ti hoy, recordando que si estamos en ti, no hay nada que nos pueda separar de tu amor, de tu cuidado, de ese cuidado de un Padre Celestial al cual podemos acudir cuando tenemos temor. Gracias, Señor, porque si hemos confiado en ti, si hemos puesto nuestra confianza en ti, hoy no tendremos por qué temer. En el día que tememos, Señor, en ti ponemos nuestra confianza. Gracias por tu palabra. Grábala en nuestros corazones, Señor. Grábala en nuestras vidas, te pedimos en esta mañana. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.